Hola, Dios le bendiga, soy el Pastor Agüero de Ecuador, Suramérica. Y si no te has inscrito al canal Azusa Cofre, ¿qué estás esperando? Hazlo pronto. Como le decíamos previamente, anunciando la promoción de la serie Análisis Histórico del Cristianismo, hoy iniciaremos con la primera entrega denominada La existencia de Jesús de Nazaret ratificada por evidencias no cristianas. Cabe destacar que hay escépticos, que es una persona escéptica, las personas que no creen, que nos acusan a nosotros los cristianos de mantener vivo un mito, una fantasía. Pero quiero mostrar evidencias no cristianas de la existencia del Jesús histórico, de Jesús de Nazaret, el llamado carpintero. 7 de las cuales son autores romanos, historiador también judío, uno sirio, que hablan de la existencia del Cristo de Galilea y evidencias arqueológicas. Les presento el primer autor que presenta evidencia, es Flavio Josefo. Era un judío, historiador, nacido en el año 37 después de Cristo. Y Flavio Josefo, en sus libros, Flavio Josefo tuvo libros que se llaman libros de la antigüedad judaica. Atención, bueno, examinaremos estos 3 textos o estos 3 extractos en los libros de antigüedades judaica por el escritor judío Flavio Josefo, como decíamos anteriormente, hablando acerca de Jesús, el Cristo. La primera se la voy a leer textualmente. Hay que destacar que en este extracto que voy a leer, muchos escépticos dicen que es una interpolación cristiana y que ese texto de Flavio Josefo ha sido influenciado por el cristianismo. Y seré lo más objetivo y lo más crítico en dar mi postura, si es así o en realidad si fue parte influenciada por el cristianismo o no, o cuál es mi opinión referencia al texto como debe ser. Abro comillas. Por estas fechas vivió Jesús, un hombre sabio, si es que procede llamarlo hombre, pues fue autor de hechos extraordinarios y maestro de gentes que gustaban alcanzar la verdad. Y fueron numerosos los judíos, igualmente numerosos los griegos, que ganó para su causa. Este era el Cristo, y aunque Pilato lo condenó a morir en la cruz por denuncia presentada por las autoridades de nuestro pueblo, la gente que lo habían amado anteriormente tampoco dejaron de hacerlo después, pues se les apareció vivo de nuevo el tercer día, milagro este, así como otros más, en número infinito que los divinos profetas habían predicho de él. Y hasta el día de hoy todavía no ha desaparecido la raza de los cristianos, así llamados en honor de él. Así como lo acabamos de leer, este párrafo es criticado por tener tilde de influencia cristiana. Y según mis investigaciones, yo lo veo muy extraño, porque los judíos que no creían en Jesús, porque Flavio Josefo no está hablando que él cree en Jesús, él no da su posición, solamente está narrando, haciendo una narrativa, pero no, hasta donde yo veo, no vemos en sus libros una afectividad hacia Jesús. Repito, solamente él está expresando que existió. Y según mi punto de vista acá, sí veo algún tipo de influencia cristiana en este párrafo. ¿Sí? Veo a un Josefo casi cristiano acá, por no decir cristiano, por la forma en que se está expresando o cómo influenciaron este párrafo. Ahora, vamos a leer el párrafo sin la influencia aparente cristiana. Dice: por esta fecha vivió Jesús, un hombre sabio, y fueron numerosos los judíos que ganó para su causa. Y aunque Pilato lo condenó a morir en la cruz
por denuncia presentada por las autoridades de nuestro pueblo, la gente que lo habían amado anteriormente tampoco dejaron de hacerlo después. Y hasta el día de hoy todavía no ha desaparecido la raza de los cristianos, así llamados en honor de él. Este texto sí lo veo un poco más apegado a lo que era su personalidad o su perfil de historiador, y aplicando a un contexto de los judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Espero que usted también saque sus análisis en cuanto a lo que hemos leído. Ahora vamos con el segundo escrito de Flavio Josefo, historiador judío, acerca de Jesús, pero ahora fue de forma indirecta aludiendo al apóstol Santiago, su hermano, el hermano de sangre del Señor Jesús. Y leo, y esto está en el libro de Antigüedades Judaicas, páginas 377 y 378. Abro comillas. Informado el César de la muerte de Festo, envió a Albino como procurador de Judea. El rey privó del pontificado a José y lo concedió a Anán, hijo de Anán, según se dice. Anán el mayor fue un hombre de muchísima suerte. Tuvo 5 hijos y dio la casualidad de que 5 obtuvieran el pontificado, siendo el primero que por mucho tiempo disfrutó de esta dignidad. Tal caso no se dio anteriormente con ningún otro pontífice. El hombre Anán, que como dijimos recibió el pontificado, era hombre de carácter severo y notable valor. Pertenecía a la secta de los saduceos, que comparados con los demás judíos son inflexibles en su punto de vista. Como antes indicamos, siendo Anán de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió el Sanedrín, ojo y oído, subrayamos acá. Llamó a juicio al hermano de Jesús, que se llamó Cristo. Su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Pero los habitantes de la ciudad, más moderados y afectos a la ley, se indignaron a escondidas y enviaron mensajeros al rey pidiendo que por carta exhortara a Anán a que en adelante no hiciera tales cosas, pues lo realizado no estaba bien. Algunos de ellos fueron a encontrar a Albino, que venía de Alejandría. Le pidieron que no permitiera que Anán, sin su consentimiento, convocara al Sanedrín. Albino, convencido, envió una carta a Anán, el cual, lleno de indignación, le anunciaba que tomaría venganza con él. Luego el rey Agripa, habiéndole quitado el pontificado que ejerció durante 3 meses, puso en su lugar a Jesús, hijo de Dambe. Ahora resaltamos cuando dice, y es aludido el Señor Jesucristo por Flavio Josefo, llamó a juicio al hermano de Jesús, que se llama Cristo. Su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractor de la ley y los condenó a ser apedreados. Entonces, este segundo escrito, fíjense bien cómo Flavio Josefo habla de Jesucristo, hablando pues o haciendo referencia de su hermano de sangre, Jacobo o Santiago. Ahora, el tercer escrito o el tercer extracto del libro de Flavio de Josefo, él mismo nos habla de Juan el Bautista. Esto aparece en el libro de Antigüedades Judaicas, páginas 338 y 339. Leo a continuación. Entre los judíos hubo opinión que el ejército de Herodes se había perdido por justo castigo y venganza de Dios, por amor de Juan, que se llamó por sobrenombre Bautista, porque mató Herodes el tetrarca a este buen varón, que despertaba a los judíos a seguir ejercicio de las virtudes y sobre todo del culto divino y justicia, juntamente el bautismo, porque decía que de esta forma agradarían a Dios, si no solamente se apartasen de un pecado a otro, mas sí purificados primero los ánimos por la justicia. Añadiesen también la limpieza de los cuerpos, y como viniese a él muy grandes ayuntamientos, porque la gente se perdía por su doctrina. Herodes, temiendo que tan grande autoridad como tenía no fuese causa de algunos que se rebelasen, porque parecía que ninguna cosa dejaría de hacer por su consejo, le pareció que era mejor matarlo antes que se levantase alguna cosa de nuevo, porque después de las cosas revueltas no le pesase en balde de haberlo hecho. Así que prendiéndolo y enviándole a Macheronte, mandó allí que lo matasen, después del cual Hechos se siguió la opinión de los judíos que el ejército de Herodes había sido destruido por Dios porque estaba airado contra él.
Y ustedes saben, como narra también los evangelios, en paralelo, que Jesús fue muerto decapitado y su cabeza fue traído en una bandeja. Ahora, aquí Josefo nos habla de Juan el Bautista, la influencia de Juan el Bautista. Y si Juan el Bautista existió, la Biblia dice que él fue el precursor del Señor Jesucristo. Entonces, con estos tres escritos, Flavio Josefo ratifica lo que la Biblia ya dice, que existió el gran maestro Jesús de Nazaret. Seguimos con otros historiadores. Tenemos el caso en el año 112 después de Cristo de Plinio el Joven. Plinio el Joven escribió una carta al emperador Trajano para preguntarle qué debía hacer con los cristianos, a muchos de los cuales había mandado ejecutar. En esta carta menciona 3 veces a Cristo a propósito de los cristianos. En la tercera oportunidad dice que los cristianos afirmaban que toda su culpa y error consistía en reunirse en un día fijo antes del alba y cantar coros alternativos, un himno a Cristo como a un Dios. Seguimos con más historiadores. Tenemos a Tácito. ¿Sí? En el año 116 sigue Tácito. En el libro 15 de los Anales, de su mismo nombre, Tácito narra el pavoroso incendio en Roma del año 64. Se sospechaba que el incendio había sido ordenado por el emperador Nerón. Tácito escribe: para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpable y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristiano, aborrecido por su ignominia. Aquel de quien tomaba nombre Cristo había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. La execrable superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo. Entonces miramos el caso acá de Tácito, Cornelio Tácito, y lo que ustedes, y muchas veces, muchos de los que están acá, ustedes han leído, han escuchado, que Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y esto lo narró, la narrativa fue de Cornelio Tácito. Y él habla de los cristianos y manifiesta que Nerón culpó a los cristianos de esto. Seguimos con más historiadores. Tenemos el caso de Suetonio, un historiador romano. Escribió una obra llamada Sobre la vida de los Césares. En el libro dedicado al emperador Claudio, Suetonio escribe que Claudio expulsó de Roma a los judíos que provocaban alborotos continuamente a instigación de Cristo. La expulsión de los judíos de Roma por orden de Claudio se menciona también en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 2, para que ratifiquen. En efecto, sí hace mención, y quiero dar fuerza. Hechos capítulo 18, versículo 2. Vamos a leer acá rápidamente para verificar lo que dice la historia, lo que dice las evidencias no cristianas y la evidencia cristiana. Hechos capítulo 18, versículo 2 dice: y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Entonces miramos la concordancia y la sincronización entre las evidencias no cristianas y la evidencia cristiana, como la palabra del Señor. Seguimos con otro historiador, conferencista, llamado Luciano Samosata. Él era oriundo de Siria. Se refirió a Jesús en 2 sátiras burlescas sobre la muerte de Peregrino y Proteo, que se llamaba la obra. En la primera de ellas habla así de los cristianos. Después de cierto, dice, abro comillas, después, por cierto, de aquel hombre a quien siguen adorando, que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Además, su primer legislador les convenció de que todos eran hermanos, y así tan pronto como ocurren en este delito, reniegan de los dioses griegos y en cambio adoran a aquel sofista crucificado y viven de acuerdo a sus preceptos. Note bien cómo habla este escritor pagano romano, Luciano Samosata, y habla del sofista, y utiliza el término, ese adjetivo negativo a nuestro Señor, y habla del sofista crucificado.
Entonces también lo alude. ¿Cómo se desmonta o cómo alguien puede desmontar todas estas evidencias, ojo, no cristiana, de la existencia de Jesucristo? Desde mi punto de vista esto es irrefutable. Vamos con otro historiador, otra evidencia, y tenemos a Marabar Sarapión. Dice, es romano, se refirió a Jesús, así a Jesús en la carta a su hijo, y dice, ¿qué provecho obtuvieron los atenienses de dar muerte a Sócrates? ¿Delito que hubieron de pagar con carestías y pestes? ¿O los habitantes de Samos al quemar a Pitágoras, si su país quedó pronto al negado en arena? ¿O los hebreos al ejecutar a su rey sabio, a su sabio rey, si al poco se vieron despojados de su reino? Un Dios de justicia vengó a aquellos 3 sabios. Los atenienses murieron de hambre, a los samos se los tragó el mar, los hebreos fueron muertos o expulsados de su tierra para vivir dispersos por doquier. Sócrates no murió gracias a Platón, tampoco Pitágoras a causa de la estatua de Hera, ni el rey sabio, gracias a las nuevas leyes por él promulgadas. Cierro comillas. Entonces, Marabé Sarapión habló de lo que había pasado con Sócrates, a los de Samos por quemar a Pitágoras y los hebreos por ejecutar a su sabio rey. Hizo mención. ¿Y quién es el sabio rey? Jesús. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, le colocaron arriba de la cruz una inscripción que dice, este es el rey de los judíos. Y entonces los romanos, en este caso Pilato mandó hacer esa inscripción, tenían la concepción de Jesús como rey. Y Marabar Sarapión lo ratificó. Sabio rey. El Mesías sí existió. Otra evidencia más. Seguimos con el historiador samaritano Tallos. Tallos aludió en sus escritos a las tinieblas que sobrevinieron en ocasión de la muerte de Jesús. Es decir, el historiador Tallo, él interpretó la oscuridad en los tiempos de la crucifixión de Jesús, la interpretó como un eclipse, y lo hace en una narrativa en su historia, y eso está prefijado ahí, tanto que los romanos Julio Africano y Flegón Traiano, ellos lo han citado también en sus escritos. Ahora pasamos a la evidencia escritural, y también miramos al Mesías, al Jesús histórico existiendo, siendo ratificado por el Talmud judío. Y paso a leer. El Talmud judío, como ustedes saben, compendio de la antigua literatura rabínica, contiene varias referencias a Jesús. Ellas están inspiradas por una actitud polémica anticristiana, que le dan un carácter calumnioso. No obstante, puede ser de alguna utilidad para una investigación histórica sobre Jesús. No tanto porque lo que afirma falsamente, sino por lo que supone la existencia histórica de Jesús, su condena a muerte con intervención de las autoridades religiosas judías, sus milagros rechazados como producto de la magia. Citaré solo un pasaje del Talmud babilónico, abro comillas. En la víspera de la fiesta de Pascua se colgó a Jesús 40 días antes. El heraldo había proclamado, es conducido fuera para ser lapidado, por haber practicado la magia y haber seducido a Israel y haberlo hecho apostatar. El que tenga algo que decir en su defensa, que venga y lo diga. Como nadie se presentó para defenderlo, se lo colgó la víspera de la fiesta de Pascua. Sanedrín 43a, entre paréntesis. Ahora fíjense bien la visión de los judíos escépticos al Mesías, ¿no? Que incluso catalogan que nuestro Señor hacía no era milagro, todo era producto de magia. Pero de una u otra forma, ellos lo mencionan y dan a entender de que esta figura existió. Más claro, no canta un gallo. Entonces, es de notar esta evidencia más. Tenemos otra, y es el manuscrito GR17, que son 3 pequeños fragmentos de un manuscrito de la época, que se podían probar. Jesús efectivamente vivió y predicó, según narra la Biblia. Se trata del manuscrito GR17, que se conserva en una institución religiosa de Oxford, Inglaterra. El papiro fue comprado en un bazar egipcio por el reverendo Charles Bowser,
a fines del siglo XIX, y aunque el religioso siempre intuyó que se trataba de un documento de mucho valor, tras su muerte en 1908 quedó sepultado en un depósito por más de 80 años. En la ciudad, década del siglo XX, el investigador alemán Konstantin Peter Tide se interesó por el manuscrito y pudo probar, gracias a los avances tecnológicos, que el papiro es efectivamente el documento neotestamentario más antiguo del que se haya registro, ya que fue escrito, ojo y oído, alrededor del año 40 después de Cristo. El manuscrito se reproduce en versículos del testamento de Mateo, lo que lo convierte en el primer registro existente donde Jesucristo es nombrado por un contemporáneo que alega haberlo conocido 40 años después de Cristo. Este es el manuscrito sin duda más fresco después de la muerte de Jesús, ¿sí? Entonces, esto es otra evidencia, el manuscrito GR17. A continuación, pasaremos a la evidencia arqueológica, arquitectónica, la piedra de Pilato. La piedra de Pilato, también conocida como la inscripción de Pilato, es un descubrimiento arqueológico fascinante que proporciona evidencia histórica de la existencia de Poncio Pilato, el prefecto romano asociado con el juicio y la crucifixión de Jesús, según los relatos bíblicos. Este hallazgo es una inscripción que menciona a Pilato y fue descubierto en Cesarea Marítima, una antigua ciudad costera en Israel, en 1961. Aquí hay algunos detalles sobre la piedra de Pilato. Ubicación del descubrimiento. La inscripción fue encontrada durante las excavaciones arqueológicas en el sitio de Cesarea Marítima, una ciudad construida por Herodes el Grande y un importante centro administrativo y militar en la época romana. Contenido de la inscripción. La inscripción es una dedicación a Tiberio César, el emperador romano de la época. La inscripción menciona que la construcción de un templo o un edificio en Cesarea fue realizado bajo la supervisión de Poncio Pilato, quien era prefecto de Judea en ese momento. La inscripción se refiere a Pilato con el título prefecto, en latín praefectus. Importancia histórica. Este hallazgo es significativo porque es una de las pocas inscripciones conocidas que mencionan a Pilato fuera de los textos bíblicos. La Biblia, especialmente los evangelios, describe a Pilato como la figura responsable de autorizar la crucifixión de Jesús, y la inscripción proporciona una confirmación histórica de su papel como gobernador romano en Judea. Fecha y estilo. La inscripción se cree que data del periodo del reinado de Tiberio de César, lo que coincide con el tiempo en que Poncio Pilato fue prefecto de Judea, aproximadamente entre los años 26 y 36 después de Cristo. El estilo de la inscripción es típicamente romano y utiliza la lengua latina. Y note bien que fecha y estilo, dice en cuanto al tiempo, coincide con lo que dice la Biblia en el 26-36, que fue con el tiempo que fue prefecto Poncio Pilato, según la escritura y según esta evidencia no cristiana. Estado actual. La piedra de Pilato está actualmente exhibida en el Museo de Israel en Jerusalén. Su hallazgo ha sido una contribución importante para los estudios históricos y arqueológicos relacionados con la región y periodo del Segundo Templo. Así que si usted va a la ciudad de Jerusalén, vaya al museo para que mire la piedra de Pilato. Otra evidencia más de la existencia de Yeshua, de Jesús, del Cristo eterno, a quien amamos sin merecer ese amor. Sus misericordias han sido grandes para con nosotros. Tenemos otra evidencia y es el grafito de Alexámenos. Este grafito, conocido también como grafito de Palatino, es un grafiti en griego encontrado en un muro en el monte Palatino, en Roma. Se considera la primera representación pictórica conocida de la crucifixión de Jesús. Se conserva en el Museo Antiquarium Forense o Antiquarium Palatino de Roma. Ahora, en cuanto a este grafito o a esta inscripción, la imagen representa, y se las coloco ahí en pantalla, la imagen representa a un hombre crucificado con cabeza de burro. A la izquierda hay otro hombre que levanta una mano. Bajo la cruz hay una leyenda escrita en griego: Alexémenes Sébete Theon. Alexémenos sube Sébete Theon, en griego.
Estándar Cébete es el imperativo plural del verbo adorar, lo que daría como traducción alexémonos, adora a Dios. Sin embargo, dado que alexémonos está en nominativo y no en vocativo, esto es gramática griega, y que la escritura griega coloquial solía conllevar numerosas inconsistencias vocálicas, la mayoría de los estudios están de acuerdo en que Cébete es una variante del griego Cebetao, lo que daría la traducción alexámenos adora a su Dios. Muy bien. En cuanto al grafito de Alexeno. Esta es otra evidencia de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Y la última evidencia arqueológica, arquitectónica, es la casa de Pedro, también llamada la casa de Pedro y su hermano Andrés, los apóstoles. Este hallazgo, este descubrimiento al norte del mar de Galilea, localiza la casa en la que vivieron los hermanos apóstoles Andrés y Pedro. A las orillas del mar Galilea, un equipo de arqueólogos hizo un importante descubrimiento a sus pies. Apareció un importante mosaico con inscripciones que datan de al menos 1500 años de antigüedad. Continuando con las excavaciones, lograron revelar una estructura de lo que sería una iglesia perdida, que se menciona en los textos antiguos, pero que hasta ahora nunca se encontró la iglesia dedicada a los apóstoles de Jesús, los hermanos y Andrés. Se habla de que es la casa de Pedro, ¿sí?, y de su hermano Andrés, porque eran las estructuras de las casas. Incluso ustedes pueden indagar en cuanto a esta evidencia. Tenía la fachada y tenía en su interior la conformación de esta casa, era propia de los israelitas en los tiempos de Jesús. Pero ¿qué sucedió? Esa casa, a los tiempos, a los años, después que muere Jesús, según las informaciones y hasta ahora los datos que se han investigado, fue ampliada de forma anormal, perdiendo la estructura doméstica que tenían las casas israelitas en los tiempos de Jesús. ¿Y esto por qué? Porque se habla de que ahí hacían culto la iglesia primitiva. Recordemos que las primeras generaciones de cristianos hacían culto no en templos, sino más que todo era en casas. En las casas hacían cultos. En el día de hoy hay una iglesia ahí sobre o encima de lo que fue las ruinas, o por decirlo así, de la estructura de la casa de Pedro. Pero ahí está esta evidencia. Algo poderoso que también me llamó la atención, y con esto voy cerrando, es las palabras dichas por Napoleón Bonaparte. Note bien esto, esta cita de Napoleón Bonaparte, que dice: Alejandro, César, Carlomagno y yo fundamos imperios, pero ¿sobre qué se inventamos? Las creaciones de nuestro genio, sobre la fuerza. Solo Jesucristo fundó su reino sobre el amor, y hoy día millones de hombres morirán por él. Napoleón Bonaparte. Qué tremendo. Y aquí no se trata de seguir un mito, y esto va con las personas escépticas. He mostrado evidencias de la existencia del Jesús histórico, más allá de lo que dice la Sagrada Escritura, las infalibles palabras de Dios. También tenemos evidencia no cristiana o evidencia no bíblica que hablan de la existencia de Jesús, y ahí ustedes lo pueden notar. Así que analicen, investiguen, y a la iglesia del Señor profundicen su conocimiento, que nuestro conocimiento va más allá de las Escrituras, porque también tenemos conocimiento fuera de las Escrituras, como el que hemos señalado hoy día. Bueno, y con esta serie de evidencias terminamos. Recuerden suscribirse al canal Azusa Confore. Únete y sé parte de este equipo. Bendiciones. Likey